Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy hay un rema que se llama hacia el avivamiento. Y el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. En el 2017 fue este rema, hacia el avivamiento. La palabra hacia denota movimiento, es decir, yo tengo que ir del punto A hacia el punto B. Eso es caminar hacia, dirigirnos a algo. Hay un objetivo al cual yo voy a llegar. Al decir hacia el avivamiento, nos estamos enfocando a que yo no me puedo quedar en un solo lugar. Yo necesito moverme, avanzar, caminar. Y del 2017 al 2024 han pasado 7 años, los cuales son tan extraordinarios porque el número 7 es el número perfecto en el cual Dios quiere hablarnos esta noche. La palabra avivamiento nos habla de encender, prender algo pasa, un avivamiento. Vamos hacia el avivamiento. Esto nos habla que estamos caminando, avanzando hacia encendernos. Y para que algo se encienda, tiene que acercarse ¿a qué? Al fuego. Algo tiene que haber, tiene que encenderse. Y quiero que le digas al que está a tu lado, dile, número 1, todo empezó con una promesa. Todo empezó con una promesa. Joel 2:28 y 29, y lo declaramos aquí cada servicio. Y nos dice en la Nueva Traducción Viviente: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Quiénes son gente aquí? Levante la mano, ¿quiénes son gente? ¿Y qué dice aquí? Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, hombres y mujeres por igual. No hay acepción de personas. Esta fue una promesa dicha por el profeta Joel. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, y Joel da una palabra, una promesa, soltó la palabra, como decimos en este tiempo. Dios le habló, le reveló lo que pasaría, y Joel soltó la palabra y dijo: vendrán esos días donde voy a derramar, dice el Señor, de mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda persona, sobre toda carne, nos dice en otra versión. Y nos habla de una conexión de generaciones, de los hijos, de los ancianos, y empieza a decirnos: es más, ya no habrá acepción, aún sobre los siervos y sobre las siervas voy a derramar mi espíritu. En ese tiempo hablamos de esto porque había siervos, había esclavos. Cuando se debía algo, se tomaba al hijo de alguien de la familia para pagar la deuda que se obtenía. El pueblo de Israel, si nos vamos a las leyes, sabemos que tenían ciertas normas para poder tratar a los esclavos. Los pueblos paganos lo hacían de manera cruel y despectiva, pero en ese tiempo se manejaba esto. Quiere decir que era de una clase baja, por así decirlo. Estaban subyugados, obedecían órdenes, no tenían derechos. Pero el Señor dice: ya eso no importa, porque llegará el día en el que hasta esa gente relegada de la sociedad será llena del Espíritu de Dios. Y empezó todo con una promesa. Pero de repente en el libro de Juan capítulo 1, que nos dice que el verbo, dile al que está a tu lado, número 2, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, es decir, que la palabra hablada,
Lo que solo era una palabra, llegó el momento. En el libro de Juan capítulo 1 nos lo describe y nos dice: y el verbo se hizo carne, se despojó de su gloria, de su reino, se despojó de todo para venir a este mundo y caminar entre nosotros. Y el verbo se hizo carne. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque no le importó dejar su trono, su gloria, su reino, y vino a caminar entre nosotros en este mundo. ¡Wow! Empezó con una promesa, pero esa palabra se hizo carne. Se hizo carne y vino a este mundo, se sometió y empezó a cumplir la tarea. La palabra fue llevada a la acción. Cuando llegó Jesús a este mundo, Él lo que empezó a hacer fue moverse. Empezó a moverse, empezó un movimiento, empezó una revolución. Y Jesús no llegó aquí solo para sentarse, para hacer nada. Jesús llegó para empezar a mover el mundo, a revolucionar el mundo. Y entonces se fue al desierto 40 días para ayunar. Y dice que después de los 40 días y de ser tentado, regresó en el poder del Espíritu y empezó a hacer milagros, y empezó a sanar, y empezó a enseñar a sus discípulos, y llamó a 12 hombres, los cuales les dijo: van a estar conmigo día y noche, van a estar conmigo y van a aprender de mí. Y tomó Jesús a 12 hombres inexpertos y les empezó a mover y decía: vamos para acá, ahora tenemos que ir para allá, y ahora tenemos que ir para otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús vino hacia el avivamiento. Jesús estaba enseñando a esos hombres y les decía: Pedro, ven, Juan, ven, vengan, porque vamos hacia el avivamiento. Movimiento. Jesús empezó a revolucionar el mundo de esa época. Jesús empezó a hacer una revolución. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que los milagros que Jesús realizó los sigue haciendo hasta el día de hoy, física pero también espiritualmente. Jesús le abrió los ojos a los ciegos, y el Señor quiere que tú y yo abramos nuestros ojos espirituales para ver. Así como le decía, Eliseo clamó al Padre para que sus siervos, los ojos le fueran abiertos y vieran que son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. El Señor quiere que nuestros ojos sean abiertos. El Señor levantó a paralíticos porque es necesario que tú y yo nos levantemos. Nos levantemos de una parálisis espiritual. Es necesario que salgamos, y llega Jesús, un Jesús que se estaba moviendo y revolucionando, y le dice al paralítico: levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Y entonces el Señor nos dice: en este tiempo es necesario que te muevas. Le destapó los oídos a aquel sordo, y entonces empezó a escuchar. Levantó a los muertos, y hoy el Señor quiere que tú y yo nos despertemos y nos levantemos de una muerte espiritual. Sanó a los leprosos, aquellos relegados de la sociedad que están allá apartados. ¿Por qué? Por causa de la enfermedad. Y el Señor les devolvió su sanidad. Y no solamente eso, sino que los reintegró a la sociedad. Sanó a una mujer de flujo de sangre que nadie podía tocarla, ni ella podía tocar a nadie, que ya nadie la quería, que se había gastado todo, que había abandonado todo, que ya la familia no podía estar con ella. Y a esa mujer la sanó, le devolvió su dignidad y la volvió a llamar hija. Empezó a pertenecer a la sociedad, y Jesús revolucionó y decía: ¿por qué sana en sábado? ¿Por qué en día de reposo? Porque Jesús tenía que mover las aguas, Jesús tenía que mover el lugar, Jesús tenía que romper los esquemas, los paradigmas, porque es necesario el movimiento. Jesús vino a
revolucionar. Y con todas sus acciones le decía a sus discípulos: vamos hacia el avivamiento, estamos caminando hacia el avivamiento, vamos avanzando hacia lo que viene, porque lo que Jesús empezó nadie lo puede detener, nadie puede acabar con la obra de Jesús en nuestras vidas. Y tomó a esos hombres, y tomó a esos hombres con muchos defectos, hombres imperfectos como un Pedro, hombres imperfectos, adolescentes, casi niños, pero les entregó una autoridad para hacer cosas que ni siquiera se imaginaban. Les entregó un poder que ellos ni siquiera se imaginaban que venían. Cuando Jesús va a la cruz y entonces ellos lo ven morir, yo estoy segura que entró una tristeza profunda en su corazón y una decepción tan grande los invadió. Y quizá ellos se preguntarían: perdón, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué sigue? Si el que nos movía para allá era Jesús, si el que hacía los milagros era Jesús, si el que levantaba a los muertos era Jesús, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro, un hombre que le negó y regresó a su vida pasada a seguir con su labor, con su trabajo en el mundo, decepcionado, triste, sintiéndose culpable. Y quizá pensó: bueno, fue una temporada, fue bonito, me gustó, pero ya se acabó. Pero resulta que Jesús no se quedó en esa tumba. Resulta que al tercer día nuestro Señor resucitó y se le apareció a muchos de sus discípulos, entre ellos Pedro. Y qué glorioso, porque lo que muchas veces nosotros pensamos que el Señor se olvida y pensamos que Él ya no va a hacer nada, Él no lo deja así. Él no lo corta solamente cuando Él da una promesa. Todo empieza con una palabra, todo empieza con una promesa. Eso no se acaba, aunque tú y yo lo hayamos olvidado. Jesús no se olvida de lo que prometió. Todo empieza con una palabra. Y llega Jesús con Pedro y se le apareció a más discípulos, y entonces le viene a recordar y les dice: no se olviden de que todo empezó con una promesa. Y entonces esa promesa, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, dile al que está a tu lado: esa promesa los llevará hacia el avivamiento. Dile: hacia el avivamiento. Jesús se había enfocado en enseñar y llevar a sus discípulos a ese cumplimiento. Todas las cosas que sus discípulos pasaron mientras les seguían no fueron casualidad, ni fueron en vano. Todas las cosas que tú como discípulo estás pasando y has pasado no son casualidad. El Señor te está enseñando, así como le enseñó a sus 12. El Señor te está preparando, está forjando su carácter en ti, está formando a Cristo en nuestras vidas. Formó a Cristo en sus discípulos. Eso es algo glorioso. Los llevaba a cosas extraordinarias. Y yo creo que ellos ni se imaginaban, ni siquiera se imaginaba Pedro que en su primera prédica se convertirían tantas personas. Ni siquiera se imaginaba toda la revolución que iban a hacer. Yo creo que ni siquiera se imaginaban que cuando llegaran a la puerta del templo y viendo a un hombre sin poder caminar, le dice: no tengo oro
ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces se levantó. Nunca se imaginaban que eso iban a lograr hacer y muchas más cosas. Tú y yo ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que Dios va a seguir haciendo en ti y a través de ti. Ni siquiera imaginamos la obra, porque no eres tú ni soy yo, es Él en nosotros, es Cristo en nosotros. Y resulta, dele aplauso al Señor, déselo fuerte, fuerte. Y Jesús les da una orden y les recuerda. Dile a ese que está a tu lado, dile: Jesús les da una orden y les recuerda. Ahora, ¿qué les recuerda? Hechos 1, del 13 en adelante. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Es decir, en Joel 2, 28 y 29. Y el Señor le habla y le recuerda la palabra. Y en el versículo 5 dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Qué gloriosa promesa. Jesús les recuerda la promesa y les dice: aunque ustedes se olvidaron de ella, yo no me he olvidado. Aunque ustedes quizás estaban desanimados, yo no me he olvidado de la promesa que les he hecho. Y resulta, versículo 6, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saberlo. Y aquí me quiero detener un poquito. Paréntesis. En el camino hacia el avivamiento, muchas veces van a haber distracciones. Los discípulos, acababan de recibir una orden, les acababan de recordar la promesa y les dicen: no se vayan a mover de Jerusalén, porque pronto, en pocos días, en unos días, el Padre les enviará el regalo que les prometió y serán llenos del Espíritu Santo. Y como si hubieran puesto ustedes gloria a Dios y aplausos y gritos y todo, porque estábamos emocionados. Pero ellos no, ellos preguntaron: ah, bueno, sí, Señor, está bien, sí nos van a llenar del Espíritu Santo, pero queremos saber, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ellos estaban queriendo algo físico, algo natural. ¿Cuándo? Sí, queremos ser llenos del Espíritu. Que, wow, eso es excelente. Pero ¿cuándo vas a restaurarnos? ¿Cuándo vas a liberarnos de Roma? Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Cuándo nos vas a volver a dar una libertad como nación? Y muchas veces tú y yo podemos desenfocarnos pensando inmediatamente en las cosas físicas, en cosas que no es que sean malas, pero no son las más importantes para el reino y para la obra que el Señor tiene para nosotros, porque la misma palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás como se llame, vendrá por añadidura. Y Jesús los enfoca y les dice: tranquilos, a ustedes ni les toca saber de eso. Dios es el que sabe qué hacer. A Él le toca. A ustedes no les toca saberlo. Solo Él dice: a ustedes no les corresponde saberlo. O sea,
Fue muy amable Jesús con ellos, casi diciéndoles como que a ustedes qué les importa cuándo va a haber eso. No les toca ni saberlo. Y Jesús dice, pero esto que les voy a decir sí, esto que viene sí les interesa a ustedes y debería interesarles, pero recibirán poder. Les vuelve a repetir lo que les acababa de decir por si se les había olvidado, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y les dice Jesús, no solamente se van a quedar con el Espíritu Santo para ustedes, no. Y me serán testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos lo creen así? El Señor no tiene límites. Esta es la promesa del Señor. Esta es la promesa del Señor. Así que no te distraigas con lo vano y pasajero, con lo que se acaba. Los reinos de la tierra se acaban. Ya Roma ni siquiera es tan importante como en ese tiempo. En su tiempo lo fue Nabucodonosor. En su tiempo fueron los medos y persas. Luego vinieron los griegos a conquistar. Y así han surgido naciones y reinos que se creen poderosos. Pero todo eso se acaba. Y Jesús les dice, no se desenfoquen en un reino terrenal cuando tienen un reino celestial por el cual tienen que luchar, por el cual tienen que avanzar, porque este es el tiempo del avivamiento. El avivamiento sucede cuando el reino llegó y el reino ya está aquí entre nosotros. Aleluya. No te descuides. Vamos camino hacia el avivamiento. Dile, no te descuides. Vamos camino hacia el avivamiento. Estamos caminando hacia ese lugar. Jesús les habla, les recuerda y les dice, pónganme atención. Pónganme atención de lo que van a hacer. Pónganme atención porque ya está próximo a suceder. Pónganme atención, no se desvíen, no se descuiden, no miren a la derecha ni a la izquierda. Enfóquense en Cristo, fijen la mirada en Cristo, al blanco perfecto, hacia adelante. Y entonces empezamos a avanzar y avanzar. Y resulta que los discípulos entonces dice que estaban, de repente vieron que Jesús ascendió al cielo, hasta que dejaron de verlo. Y después de ahí, bueno, siguen otras cosas, pero luego se fueron al aposento alto. ¿A qué? A esperar. ¿Qué quiere decir? Que la segunda vez que Jesús le dijo, sí lo entendieron. Dijeron, ya, vamos a dejarnos de distracciones. Y se fueron todos al aposento alto y estaban ahí. Estaban ahí, sentados. Dicen que estaban sentados quizá porque eso era como un ayuno de muchos días. Estaban ahí aprendiendo la palabra, estaban ahí juntos, unánimes juntos, nos dice por ahí una versión. Y en ese tiempo algo extraordinario sucedió mientras esperaban. Dile que está a tu lado, número 4. El avivamiento llegó. El avivamiento ya está aquí. Vamos, dile, el avivamiento llegó. El avivamiento ya está aquí. Hechos 2:1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, dile al que está a tu lado, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu les daba la capacidad de que hablaran. Ese es el poder de nuestro Dios.
Ese es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está aquí. Dile al que está a tu lado: el avivamiento llegó. El avivamiento ya está aquí. El Espíritu Santo de Dios llegó el día del Pentecostés. Ya no tenemos que esperarlo. El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu de Dios ya está aquí y Él se mueve. Y en el 2017 yo estoy segura que el Señor les dio este rema a nuestros pastores. Y durante 7 años la iglesia ha caminado hacia el avivamiento. Ha avanzado hacia el avivamiento, ha caminado hacia el avivamiento. Pero quiero decirte esta noche que el avivamiento ya está aquí, ya está aquí. Y el avivamiento empieza en cada uno de nosotros, en cada corazón. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo se posó sobre cada uno de manera personal. El Espíritu Santo se posa sobre ti, sobre cada uno, porque esos que estaban en el aposento esperando estaban dispuestos y decían: yo no me voy hasta que venga la promesa, yo no me muevo de aquí hasta que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y esos son los corazones que el día de hoy el Padre busca, corazones que quieran ser llenos del Espíritu Santo. El avivamiento, iglesia, empieza en ti, no en el que está a tu lado. El avivamiento empieza en ti. Si tú te empiezas a mover, si tú te empiezas a mover, entonces empezarás en el avivamiento. Empezarás en el avivamiento. El Señor hace como quiere. Y esta iglesia ha estado en constante movimiento. Se ha estado moviendo, se ha estado moviendo hacia ese cumplimiento. Y el avivamiento ya está aquí. Ponte de pie, por favor.